domingo. La verdad que ha sido una bendición estar tanto en la mañana como estar ahora también. El tema que quería compartir es un tema que la verdad que he estado meditando en estos días y ha sido de mucha bendición para mi vida. Por eso quería compartir en el día de hoy esta palabra. Así que si tienes su Biblia, hay varios textos que vamos a leer. No hace falta que lo busque todo, simplemente quizás lo voy a anotar. En 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces fíjense, hay algo curioso ahí que tiene que ver con el agua, y dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Fíjense que el bautismo tiene que ver, el uso de la palabra bautismo es cuando uno toma una tela y la quiere teñir, la pasa por la tinta y la tela absorbe el color. Hay una transformación. Entonces dice, todos fuimos bautizados por un mismo espíritu. Y no solo eso, dice, sino que a todos se nos dio de beber un mismo espíritu, el mismo espíritu. Entonces, lo que yo planteaba era que Dios hizo todo lo posible para que todos saliéramos iguales. Digo iguales en la esencia, porque obviamente hay dones que hacen la diversidad de nosotros, pero no podemos ser tan diferentes. Es un mismo espíritu, es un Dios, es una fe, es una doctrina, es una palabra, un mismo espíritu. Amén. Entonces, ahí, fíjese, en esa transformación que habla el apóstol Pablo, tanto por fuera un revestimiento y por dentro una llenura, es lo que también tiene que ver cuando Pablo habla de que Cristo está en nosotros, pero a la vez este es el misterio, es un misterio porque uno no, quizás si lo quiere explicar cómo funciona esto, no lo vamos a entender porque es de parte de Dios. Es Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Las dos cosas por igual. Es más, hay textos que usted lee y al final o estamos en Cristo o Cristo está en nosotros. Y son las dos. Funciona así. Ese es el misterio de Dios. Y eso voy a leer algunos textos. En Cristo en nosotros. Gálatas 2 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Gálatas 4 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Fíjese, Cristo en nosotros. Luego, algunos textos de nosotros en Cristo. 2 Corintios 5 dice, de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gálatas 3, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Dice Cristo en nosotros. Y una de las cosas fuertes que escribe Pablo en Gálatas, que lo leímos, dice, sufro, él tiene esa carta que él escribe a los Gálatas es con un nivel de confrontación muy alto. Y más allá del enojo que puede haber llegado a tener Pablo al escribirles de cómo ellos empezaron en la fe, cómo ellos sostuvieron el ministerio de Pablo y cómo se dice, ¿qué os fascinó? ¿Por qué se deslizaron? Más allá de su enojo, Pablo está hablando de un corazón de padre. Y él dice, vuelvo a sufrir dolores de parto. Vuelvo a sufrir dolores hasta que Cristo sea formado en vosotros. Fíjese, ese es un corazón de padre. Yo me imagino el corazón de un pastor por su gente, que Pablo no dijo, fíjese usted, Pablo no dijo, yo sufro porque a ustedes les falta el trabajo o estén pasando una seria situación económica. No sufro porque la están pasando mal con una relación familiar o una crisis. Y eso es el corazón de... Pablo está hablando en el espíritu, porque un pastor, un padre en el alma sufre y le duele cuando una persona no tiene trabajo, pasa una crisis económica, pasa una crisis de salud y las emociones golpean muy fuerte, pero en el espíritu dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y yo miraba lo que le tocó vivir a Moisés con el pueblo de Israel. Y a uno le parece mentira lo que pasaron, porque ellos salen, el plan de Dios era, yo los voy a liberar de Egipto y van a la tierra prometida. Ese era el plan, y ellos sabían cuál era el plan. Ellos son liberados, vieron la mano de Dios, cruzaron el mar, y cuando cruzaron el mar vieron el desierto. Y ahí, no solamente que vieron el desierto, mandan, porque el desierto no era tan largo. El desierto lo podían cruzar en menos de 20 días. Fíjese, menos de 20 días ellos podían cruzar el desierto. Entonces Moisés dice, vamos a mandar 2 espías para ver lo que Dios nos ha dado en nuestras manos. Todo esto que hizo Dios no fue simplemente porque quería hacerle pasar un mal día al faraón. Todo esto que hizo Dios fue para que nosotros tuviéramos nuestra herencia. Entonces, cruzan el Mar Rojo, se enfrentan al desierto y mandan 2 espías. En 40 días van y vuelven. Miran la tierra, era la tierra que Dios les había dicho. Fluía leche y miel. Era una tierra próspera. Y cuando los espías vuelven, 10 de ellos dicen, hay gigantes. Es un pueblo que se ha fortalecido, tienen murallas, no podemos conquistarlas.
Y el pueblo dice que escuchó la voz de los 10 personas. No fue culpa de las 10 personas. Esas 10 personas eran representativas de lo que todo el pueblo pensaba. Todo el pueblo dijo, no queremos ir a tomar la tierra. No queremos tomar la tierra. Fue una decisión de ellos no tomar la tierra. Y dice que Dios les dijo, por cada día de los 40, van a estar en el desierto 40 años, hasta que cambie la generación. Fíjese el dolor de Moisés. Todo lo que él tenía que había pasado, Dios lo llamó, se equivocó, tuvo 40 años en el desierto solo, olvidado, Dios lo vuelve a encontrar, le restaura el llamado, todo el pueblo ve lo que Dios hace con él, y ahora Dios le dice 40 años en el desierto. Fíjese el corazón de Moisés, iban a tener hambre, iban a tener sed, iban a tener frío, iban a tener calor. ¿Y sabe qué? Moisés sabía que Dios iba a responder por ello. Que si tenían una crisis económica, Moisés sabía que iba a responder por ellos. Que si iban a ver gente que los iba a querer atacar, que Dios iba a hacer un muro con ellos. Moisés le golpeaban las emociones, lo que veía porque eran su familia, pero en el espíritu, lo importante es que en ellos no se había formado Cristo. No se había formado una mente de Cristo, una mente de fe, de creer y de querer tomar lo que Dios les había prometido. Moisés sabía que una y otra vez ellos iban a ver la mano de Dios, una y otra vez iban a ver la mano de Dios, una y otra vez. Pero el dolor de Moisés era que sabía que no iban a tomar la tierra prometida. Que daban vueltas y daban vueltas y daban vueltas y daban vueltas porque habían decidido en su corazón no creerle a Dios. No tomar lo que Dios les había dicho. Y lo interesante es que Dios podía darles la tierra prometida. Porque fíjense, ellos no hicieron nada. Dios mandó las plagas, les mandó el libertador, les abrió el mar. Y de la misma manera, Dios le podría haber dado la tierra. Podría haber mandado fuego. Listo, gente, acá está la tierra. Pero Dios estaba esperando una decisión de ellos. Dios espera nuestra decisión. ¿Cuánto tiempo vamos a dar vueltas? ¿Cuánto tiempo vamos a esperar lo que Dios quiere que tomemos? ¿Cuánto tiempo vamos a esperar a que Cristo sea formado en nosotros? Es la única manera de que podamos tomar lo que Dios nos ha prometido. Dios nos va a darnos lo que nosotros tenemos que tomar. Vamos a ver su mano una y otra vez. Pero mientras no tomemos una decisión de tomar lo que Dios nos ha prometido, Dios estará ahí. Amén. Nosotros en Cristo.
Vamos con la segunda parte. Cristo en nosotros, nosotros en Cristo. Jesús dijo que cuando Él vino, Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Lo único que se había acercado era Él. Él era el reino. La gente cuando Jesús predicaba y Él decía, el reino de los cielos se ha acercado, lo único que veía era Jesús. Y Jesús era como la embajada de Dios en la tierra. El domicilio del reino de Dios sobre la tierra era Jesús. Si Jesús estaba en Capernaum, el reino de Dios estaba en Capernaum. Si Jesús se iba a Nazaret, el reino de Dios se trasladaba a Nazaret. Porque la única jurisdicción válida sobre la tierra era Jesús. Él era el reino. Cuando Él llama a sus discípulos, a uno que llama fue a Natanael, le dice Natanael, desde ahora en adelante lo que vas a ver es ángeles de Dios que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque la única actividad del cielo era sobre Jesús. Ahí funcionaba el reino. En Él solamente estaba el reino. Entonces, luego Jesús fue encarnado y el reino de las... ¿Por qué el reino de Dios solamente funcionaba ahí? Porque legalmente el reino que funcionaba sobre la tierra era el reino de las tinieblas. Tanto el reino de las tinieblas como los hombres y aún el pueblo de Dios esperaba que hubiera una manifestación del reino de Dios, una confrontación, y se apareciera el Mesías. Y aquí está el reino. Y sin embargo, Dios mandó a su Hijo en un cuerpo y ahí estaba el reino. Ahí estaba toda la autoridad de Dios. Ahí estaba todo el poder de Dios concentrado en un cuerpo. Jesús caminaba y ahí se iba el reino. Jesús encarnado, luego Jesús crucificado, Jesús sepultado, Jesús resucitado, Jesús ascendido y por último Jesús impartido en nosotros. Y esa impartición de Cristo es la impartición del reino. La extensión del reino somos nosotros. El reino funciona así. No hubo una confrontación. Es más, el mundo espiritual, muchos de ellos ni se enteraron que quien tenía la autoridad les fue quitada. Y sin embargo el reino se fue impartiendo y extendiendo. Y Jesús dijo, Pablo escribe, dice, porque en estos tiempos la iglesia tiene la autoridad y la potestad de dar a conocer a las tinieblas la multiforme sabiduría de Dios. Nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. A lo largo de la historia, Dios se encargó, uno de los fundamentos más importantes de las Escrituras, que no puede ser negado o refutado, es que las Escrituras fueron escritas por distintos hombres en distintos tiempos, con distintas lenguas, en distintos países,
con distinta motivación o con distintos recursos literarios, porque uno escribían como si una historia o contando la historia, otros escribieron poesías, otros escribieron profecías, otros escribieron proverbios, pero algo que no pueden negar es que todos en un punto se comunicaron, se conectaron, y el único punto que se conectaron fue Cristo. Porque dice Dios, Pablo en Efesios, dice, y toda la dispensa, le agradó a Dios de reunir en Cristo, en la dispensación de los tiempos, tanto lo que está en el cielo como lo que está en la tierra, todo convergió ahí, en Él, en Cristo. Y la única forma de Dios de sostener eso en forma masiva para que se extienda es que ese propósito eterno que todos conectaron, fíjese, de a una persona lo fue haciendo un profeta, un rey, un juez, un poeta, una mujer, fueron conectando este propósito eterno. Y la única forma de sostener ese propósito eterno en este tiempo es impartir el mismo espíritu sobre la tierra para sostener un único propósito de Dios en toda la tierra. Amén. Nosotros en Cristo. Efesios 1 dice que nosotros estamos, dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, en los lugares celestiales. Esas bendiciones espirituales, Pablo las enumera algunas de ellas y dice que nos escogió para estar delante de Él, nos perdonó, nos santificó, nos adoptó para ser hijos suyos. Y por último, Pablo dice, Efesios 1, dice, en Él, en Cristo asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En Cristo fuimos escogidos, perdonados, santificados, adoptados, y en Cristo tuvimos herencia. En Cristo tuvimos herencia. Es tan fuerte que Dios no solamente nos haya perdonado, salvado, hacernos sus hijos, sino que dice que nos dio herencia. Para nosotros es algo a futuro, pero más allá de que sea futuro, la herencia es algo que a uno le da cierta tranquilidad, que esté ahí. Quizás hay que disputarla con algún hermano, con algún pariente, pero hay algo quizás uno puede manotear.
Quizá usted, a mí no me va a quedar mucho, pero una herencia es eso, es darle una tranquilidad, una seguridad a futuro. Y es muy distinto que a usted le digan, mirá qué bueno, o tengo muchas ganas de darte una casa, o tengo muchas intenciones, la verdad que de corazón te lo digo, un auto. Pero quedan mis palabras. Es más, por más buenas intenciones que yo tenga y que verdaderamente lo quiero hacer, si el día de mañana yo me muero, por más que a futuro lo hubiera querido hacer, era imposible. Distinto es que yo le diga, mira, te quiero adoptar. ¿Sabe qué significa eso? Que no hace falta que le diga nada. Él sabe que si yo lo adopto, legalmente él tiene el derecho, esté yo o no esté yo, me arrepienta o no me arrepienta, legalmente el derecho de lo que le estoy dejando. Nos adoptó. Había un hombre que trabajaba en una empresa de capitales judíos y andaba el hijo del dueño jugando ahí en la fábrica y le dice el hombre queriendo ser amable con el muchacho, con el niño, le dice, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y el niño lo mira muy resuelto, le dice, tu jefe. El hombre lo miró como no sabía si reírse o agarrar al niño y darle una sacudida, atrevido. Entonces trata de digerirlo y le dice, no, pero te pregunto si cuando seas grande querés ser abogado, te gustaría ingeniero, jugador de fútbol, más o menos. No, tu jefe. Esa es la seguridad de un heredero. Esa es la tranquilidad o la mentalidad de un heredero. Pablo dice que un niño en la cultura judío, cuando él escribe ahí Gálatas, dice, un niño, un hijo cuando es niño, en nada difiere de un esclavo. Es lo mismo. Están ahí los dos. Están en la misma casa, comen la misma comida. La única diferencia entre los dos es que uno sabe en su mentalidad que es hijo y el otro no. Entonces usted puede estar en el mismo lugar y tener una mentalidad de esclavo o una mentalidad de heredero. No hace falta que sea atrevido, nada más. Pero Dios guardó nuestras vidas. Dios nos adoptó y nos dio herencia. Amén. Termino con esto. En Efesios capítulo 2 y en Efesios capítulo 4, Pablo habla del nuevo hombre. En Efesios capítulo 4 dice, verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fíjese, en nosotros un nuevo hombre.
renovaos en el espíritu de vuestra mente, en el nuevo hombre. Pero luego, en Efesios 2:14 dice, porque Él en nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Está hablando de los judíos y el resto, es decir, los no judíos, los gentiles, porque ellos no tenían, parece que no habían otra nacionalidades distintas, para ellos eran los judíos y los gentiles, nadie más, no existían los romanos, los griegos, eran judíos y gentiles, los otros, el resto. Pero dice, Dios de ambos pueblos hizo uno, aboliendo en su carne las enemistades en Cristo, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, en Cristo, de los dos un solo y nuevo hombre en mí, un nuevo hombre en él, un nuevo hombre en ella. Pero dice que de todos hizo un nuevo hombre. Ese es el trabajo de Dios sobre la tierra, levantar un hombre. Levantar un cuerpo. Ese es el trabajo que Dios está haciendo sobre la tierra, formando a Cristo en usted y en mí, y a la vez formando en Cristo un nuevo hombre que pisa sobre la tierra, el reino de Dios sobre la tierra, extendiéndose cada día sobre la tierra, la autoridad de Dios, no en distintos hombres, en un hombre, un espíritu, una palabra, una fe. Amén. Eso es Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Dios obrando en nuestra vida, su Espíritu obrando en nuestra vida. Amén. Pueda ahí donde está inclinar su rostro. Señor, te bendecimos esta tarde. Gracias por poder estar en este lugar, Señor. Gracias por lo que tú hiciste, por lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Señor, ya no queremos perder más tiempo. Queremos que Cristo se forme en nosotros. Señor, queremos que tu mente se forme en nuestras vidas. Todo lo que tenías que hacer lo hiciste, Señor. Todo lo que podías hacer lo hiciste. Nos perdonaste, nos escogiste, nos llamaste. Nos hiciste tus hijos y nos diste herencia. Toda tu obra la completaste, Señor. Enséñanos, Señor, ya a tomar determinaciones firmes, Señor, para que tú te formes en nosotros. A tomar lo que realmente, Señor, tú tienes para nuestra vida. A continuar, Señor, sobre la tierra, formando el cuerpo que tú quieres levantar, Señor, en este tiempo. Ese cuerpo, Señor, que con autoridad decretará tu palabra.
afirmará, Señor, tu reino. Señor, yo quiero ser parte. Señor, queremos ser parte. Queremos afirmarnos en ti, Señor. Gracias te damos.